Igualmente, en la unidad clínico forense diariamente llegan historias, informes médicos que requieren evaluación para valorar las lesiones provocadas por este tipo de situaciones, ¿ya? Es por ello que nosotros debemos de comprender y entender cómo se producen estas lesiones, cuál es el agente que lo produce, cómo debemos describirlo y cómo debemos valorarlo. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen conforme vamos avanzando en la presentación, ¿ya? Bien, constituyen uno de los mayores problemas de la ciudad, eso ya lo hemos indicado. Nuestra ciudad de Lima es caótica, más todavía por las obras que se están realizando, que provocan desvíos, atascos, congestión. Los conductores tienen poca cultura en relación a cómo conducir. Eso crea estrés, ansiedad, que muchas veces conlleva a consecuencias fatales, ¿ya? Entonces es uno de los principales problemas de la ciudad. Desde el punto de vista de salud pública impacta, sí impacta, debido a que las lesiones van a provocar que haya un tiempo de hospitalización, no solamente eso, sino que ese tiempo de hospitalización va a conllevar a que las personas también tengan una menor productividad, el Estado subvencione su estado de salud, con la consiguiente pérdida económica que eso conlleva. Que se considera un accidente de tránsito un evento generalmente involuntario, por eso se habla de accidente, ¿ya? Evento generalmente involuntario, generado por lo menos un vehículo en movimiento que cause daño a las personas o bienes involucrados, que afecten la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en un lugar dentro de una zona o influencia del hecho, ¿ya? ¿Por qué decimos generalmente involuntario? Porque muchas veces no lo es. Muchas veces no lo es. ¿A qué me refiero? Si yo sé que voy a conducir, sé que tengo que estar con todas mis funciones cerebrales superiores conservadas, no tendría por qué estar fumando, consumiendo drogas ilícitas, tomando alcohol o distrayéndome al conducir. El hecho de tomar alcohol, ingerir drogas, estar utilizando el WhatsApp, viendo música, viendo videos, escuchando música a alto volumen, esos son actos voluntarios, ¿ya? Es por eso que en la parte de medicina legal, en la parte forense, no se habla de accidentes de tránsito, sino de hechos o sucesos de tránsito, debido a que ponerles ese nombrecillo de accidente ya se estaría quitando la responsabilidad al conductor, al chofer, al peatón, ¿ya? Entonces vamos a hablar nosotros no de accidentes de tránsito, sino de hechos o sucesos de tránsito. Los que están rotando en la morgue también se habrán dado cuenta de ello, ¿no? Cuando se pone causa de muerte, no se pone accidente de tránsito, sino suceso de tránsito o hecho de tránsito. Esa es la forma correcta de llamarlo, ¿ya? Factores que van a contribuir a esto, tenemos el alcoholismo u otras drogas. El alcohol, ya lo hemos visto, el alcohol es una droga lícita. Droga, ¿por qué? Porque crea dependencia física y emocional, ¿verdad? Lícita, ¿por qué? Porque el Estado se ha visto superado por su alto consumo, se ha visto superado en su control. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el Estado? Algo más sencillo, ¿verdad? Simplemente regula su venta, es decir, que no se vendan a menores de edad, que se controle muy bien el contenido alcohólico de las bebidas y que sean en condiciones higiénicas. Pero sigue siendo una droga, ¿ya? Igual el tabaco es una droga lícita. Y el consumo de otras drogas, ya sea cocaína, marihuana, anfetaminas, LSD, etcétera. Esta es la principal causa, no olviden, esta es la principal causa de los accidentes de tránsito. Lamentablemente es así. ¿Se puede evitar? Sí se puede evitar, pero
la mayoría de conductores no lo entiende así y se producen hechos lamentables. Lo segundo viene a ser imprudencia en el tránsito. ¿A qué se refiere con imprudencia en el tránsito? Lo que ocurre cuando estamos apurados, sabemos que no tenemos que voltear de manera cerrada o en el caso de un cruce, adelantarnos o pasar de un carril al otro. ¿Mm? Los que manejan me entenderán quizás mucho más. Hay normas y reglas de tránsito que, por ejemplo, indican que si yo estoy por un carril no puedo cambiar a diestra y siniestra a los carriles aledaños. Sin embargo, en nuestra ciudad capital nos damos cuenta que ocurre eso con bastante frecuencia. ¿Sí? Entonces, una imprudencia el estar manejando de esa manera. ¿Sí? Falta de capacitación para manejar vehículos, eso también es un gran problema en nuestro país, debido a que hay poco control en cómo se saca un brevet o cómo se revalida un brevet. Falta de respeto a las leyes vigentes. Creo que eso ya sobre el comentario que podamos hacer, lo vivimos a diario. Falta de prudencia en las medidas de seguridad. La principal medida de seguridad y que ha disminuido las morbilidades e incluso la mortalidad en el caso de hechos de tránsito viene a ser el uso del cinturón de seguridad. Si hablamos hace unos 15 años más o menos, muy pocas personas utilizaban el cinturón de seguridad y peor aún lo utilizaban para el copiloto o para el acompañante. Ahora, debido a una intensa campaña de uso y sobre todo a las multas que se aplican, ya se hizo costumbre que tenga que llevar tanto el piloto como el copiloto. Sin embargo, algunas personas continúan negándose a su uso, ¿ya? Cuando se produce un choque, las personas que no utilizan el cinturón de seguridad ponen en riesgo su vida y su integridad física, ¿ya? Por lo tanto, también es una causa la falta de prudencia en las medidas de seguridad y la falta de atención del motorista o peatón. A este último se ha venido a llamar en los informes policiales como imprudencia temeraria del peatón. Así lo ponen. Recuerden ustedes que los policías van a ser los que van a levantar un parte porque son quizás los primeros que acuden cuando ocurre un hecho de tránsito y cuando ellos ven que existe un compromiso en el actuar del peatón, lo ponen así, imprudencia temeraria del peatón. Es decir, el peatón estaba más preocupado en ver su celular, el peatón estaba más preocupado en ver YouTube, en ver TikTok. Por lo tanto, eso le ha impedido ver que estaba en luz roja, ¿sí? O en todo caso estaba circulando por la ciclovía, estaba circulando por una vía restringida, que solamente es de uso de repente de bicicletas o de vehículos. A eso lo llaman los policías imprudencia temeraria del peatón, ¿ya? Esos vendrían a ser en todo caso las principales causas de los hechos de tránsito. Ocurre también en algunas situaciones que hay accidentes múltiples, es decir, intervienen dos o más vehículos o un vehículo y un peatón, ¿ya? No solamente hay un choque, para que entiendan, sino que hay varios choques múltiples. Por lo tanto, podemos dividir en los que ocurren entre un vehículo y un peatón y los que ocurren entre dos vehículos, ¿ya? En un vehículo con un peatón se entiende, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que un auto, una camioneta, un tráiler, un camión, un vehículo que tiene motor, ¿sí? Un vehículo motorizado, va a impactar en un peatón, en una persona. ¿Sí? Obviamente, como vamos a ver, eso tiene sus lesiones patognomónicas que nos permiten diferenciarlo de otro tipo de circunstancias y los que ocurren entre dos vehículos. Vehículo grande y vehículo pequeño, pero dos vehículos están involucrados. No existe peatón de por medio, ¿ya? ¿Cuáles son las fases de atropellamiento típico completo? ¿A qué referimos con fase de atropellamiento? Son las posturas, es la secuencia de eventos que va a ocurrir cuando un vehículo impacta en un peatón, un vehículo atropella a una persona, para que se entienda mejor, ¿ya?
Tenemos distintas fases que debemos estudiarlas para comprender la naturaleza de las lesiones. Entonces, lo primero que ocurre es un choque o impacto. Obviamente el choque o impacto va a ser directamente sobre la persona, sobre el cuerpo, a lo que va a seguir una proyección. La proyección viene a ser cuando el cuerpo es impulsado hacia adelante, la caída, cuando el cuerpo toma contacto con el piso, el arrastre, cuando el vehículo muchas veces pasa por encima del cuerpo, pero no lo pasa en un momento, sino que al momento de pasar trata de vencer la resistencia de ese obstáculo, por lo tanto arrastra el cuerpo. Y cuando pasa el arrastre aplasta una región anatómica y por último las llantas traseras lo repasan, es decir, el machacamiento. ¿Sí? Esa es en la fase de atropellamiento típico, o sea, en lo que se espera. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Primero es el choque o impacto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya impactó. ¿Sí? Aquí estamos viendo que ya impactó. La proyección, ¿qué hace? La proyección hace que el cuerpo va a dirigirse hacia arriba, hacia adelante, hacia un costado. La caída, el contacto del cuerpo con la superficie, el arrastre. ¿Cuándo ocurre el arrastre? Cuando la llanta del vehículo se engancha en el cuerpo y como no lo puede pasar, sencillamente no se hace problema y sigue avanzando, por lo tanto va a arrastrar el cuerpo. El aplastamiento, cuando ya la llanta vence el obstáculo a la altura del cuerpo y pasa por delante, ¿sí? Y por último, el machacamiento, cuando las llantas de atrás o las llantas traseras pasan nuevamente por el cuerpo. Es lo que se espera en un atropellamiento típico. Mientras atípico es cuando falta alguna fase entre el impacto y la caída, ¿ya? Entonces, entre el impacto y la caída puede no existir la proyección. Puede ser simplemente que el vehículo choque con el peatón caiga, ¿sí? Si le está manejando el conductor, choca y automáticamente frena. Eso hace que el peatón sea impactado y caiga de frente, ¿sí? Que ya no haya una proyección, ¿ya? El choque de impacto es el encuentro entre la víctima y el vehículo, puede ser único o múltiple. Se da en un breve espacio de tiempo y se da en golpes sucesivos en diversas partes del cuerpo. Usted me dirá, profesor, pero si lo choca nada más y frena, sí puede ser en una sola parte del cuerpo, pero a eso se llama atípico, ¿ya? Entonces estamos hablando nosotros del choque y o impacto típico. Víctima y vehículo, peatón y vehículo, persona y vehículo, no lo olviden, ¿ya? Persona y un carrito que está acá, vehículo, ¿sí? Impacto. Aquí tenemos una fotografía que nos sirve de ejemplo. Vean ustedes que el vehículo impacta a nivel de la cadera, eso hace que el cuerpo se eleve, pero el vehículo continúa su circulación, sigue circulando. Como sigue circulando el vehículo, ya saben ustedes la ley de la inercia, un objeto que está quieto quiere ser movido por otro, sin embargo hace lo posible para mantenerse quieto, ¿verdad? Entonces el vehículo continúa su carrera, el cuerpo se dirige de la vista, se dirige hacia atrás con el fin de mantenerse en su sitio, lo cual va a conllevar que tarde o temprano este cuerpo impacte al menos la cabeza con el parabrisas. ¿Se entendió? Por eso está acá la flechita. Por eso habla que puede ser golpes sucesivos en diversas partes del cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos ante un atropellamiento, tenemos que buscar las zonas de impacto. Esas zonas de impacto nos van a dar idea de qué tipo de vehículo ha sido el que ha provocado el atropello. ¿Sí? Tenemos también subfases, sí tenemos subfases, ¿no? Primero la subfase de impacto primario corresponde al golpe que el vehículo asesta al peatón, es decir, el primer contacto del vehículo con el peatón. Y eso siempre van a preguntar. Cuando ustedes hacen una necropsia por suceso de tránsito, les preguntan, doctor, doctora, ¿dónde se encuentra la zona de impacto? ¿Sí? El primer impacto.
Entonces, generalmente se ubica en la mitad inferior corporal. ¿Y cuál es la zona donde más asienta esta zona de impacto? En las piernas, ¿ya? En las piernas. Aquí estamos viendo en estos ejemplos, vean ustedes cómo el parachoque, vamos a poner acá, cómo el parachoque está impactando acá, ¿no? Está impactando en esta zona, cómo está impactando, vamos a ponerlo acá, a ver, perdón, para que se note mejor. Ya. El parachoque está impactando aquí y el parachoque está impactando en la pierna, en la rodilla. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al momento de realizar la necropsia yo tengo que tomar la medida del talón, tomando la medida desde el talón hasta la zona de impacto, ¿sí? Acá tengo el talón hasta la zona de impacto. Tengo que medir, una vez que mido todo esto, ¿para qué me sirve? Me sirve para qué? Para ponerlo en el protocolo de necropsia y con esa información la policía podrá determinar si efectivamente la camioneta fue el responsable del impacto, o fue quizás un auto, o fue quizás un camión, o fue un tráiler, o fue un vehículo determinado. ¿Se entendió? Porque no todos los vehículos tienen una misma distancia entre el piso, ¿sí? Y el parachoques. Siempre les van a preguntar eso, ¿dónde fue la zona de impacto? Para que no les estén preguntando y no estén apuros. Cuando hacen la necropsia médico-legal, ustedes identifican la zona de impacto primario, que generalmente se visualiza dónde está la fractura, dónde está la herida, dónde está la escoriación. Obviamente, si se ha producido la muerte, generalmente se acompaña de fractura, ¿sí? Fractura abierta. De esa zona hasta la fractura lo miden hacia el talón y lo dejan registrar en su protocolo de necropsia. Y ya no se pueden estar en aprietos cuando le hacen esa pregunta, ¿ya? Se aprecia bien, ¿por qué? Porque presenta hematomas, heridas contusas o fracturas transversa o oblicuo expuesta cerrada de la tibia. Obviamente, mientras más grande va a ser el vehículo, la zona de impacto también va a ser más alta. Como estamos viendo aquí, la presencia de hematomas en donde en la región de la lumbar y del flanco derecho, ¿sí? Pues obviamente ha sido un vehículo grande, un tráiler, pero impactado. Hubo un impacto y caída, ¿sí? Y ahí acabó el atropello. Puede ser heridas contusas o fracturas transversas. Acá tenemos varios ejemplos de la zona de impacto. Pueden verse acá. Esta es la zona de impacto primario, por lo tanto yo tengo que medir la distancia entre el talón y la zona de impacto. Tengo que medirlo en centímetros, ¿ya? Igual aquí, la zona de impacto está aquí, está acá. Tengo que hacer las dos medidas de los dos pies, talón a lesión. Y si en caso ha estado hospitalizado, porque ocurre también con bastante frecuencia, que el peatón ha sido hospitalizado, mucho mejor. Nos ahorran el trabajo porque en la hospitalización le han tomado radiografías. Y en la radiografía, como ustedes están viendo en esta figura, se observa nítidamente las fracturas. Por lo tanto, tendremos que medir la fractura hasta el talón, ¿ya? Para ver la zona de impacto. ¿Importante hacerlo? Sí, y ya saben por qué, ¿sí? La subfase de impacto secundario corresponde al golpe del peatón al vehículo. Primario, ¿qué era? El vehículo al peatón, ¿verdad? El peatón quiere estar quietecito, el vehículo quiere moverse. Primera ley de Newton, ante una acción hay una reacción. La acción del vehículo por querer moverlo, ¿sí? Provoca que el peatón que está parado quiera mantenerse en su sitio. Por lo tanto, si avanza el vehículo, el peatón tiene que impactar al vehículo, ¿sí? Son cuestiones de física. Entonces, secundario corresponde al golpe del peatón al vehículo, ¿ya? No olviden. No es que el peatón se quede parado y va a las estrellas, sino solamente es cuestión de física. Es la inercia del peatón. Por lo tanto, vean ustedes aquí, hay un impacto del parachoques, el vehículo sigue avanzando y el cuerpo
de la persona, del peatón, quiere estar quieto. Por lo tanto, la cabeza va a impactar en el parabrisas, la cabeza va a impactar de repente en el capó, va a impactar en los espejos delanteros, algunas veces incluso en el techo, ¿sí? Por lo tanto, las lesiones en el peatón van a estar ubicadas en su mayoría en la mitad superior del cuerpo, ¿ya? Contrario a lo que es las lesiones primarias que están en la mitad inferior del cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que distinguir las lesiones por el impacto primario y el impacto secundario. Este impacto secundario, recuerden ustedes que el cuerpo va a dejar huella en el vehículo. Como están viendo acá, puede dejar manchas de sangre, restos de prendas, puede dejar también restos de piel en el vehículo. Por ello que cuando se interviene un vehículo no solamente se detiene a la persona, sino que el vehículo queda en custodia, ¿ya? Ese vehículo queda en custodia, nadie lo toca hasta que venga el equipo de inspección y revisa si es que existe algún tipo de elemento extraño al vehículo. Como se trata de un hecho criminal, ahí se va a cumplir las leyes de intercambio de LOCAR. ¿Qué significa esto? Que el vehículo va a dejar algo en el cuerpo y el cuerpo va a dejar algo en el vehículo. El vehículo en el cuerpo, ¿qué va a dejar? La herida, el golpe, la fractura, ¿sí? Quizás incluso restos de pintura cuando el choque es bastante fuerte. Y el peatón, ¿qué va a dejar en el vehículo? La sangre, los tejidos, la ropa. Pues el cuerpo se va a llegar algo de vehículo, puede ser que se lleve pintura, rastros que pueda tener de repente de óxido. Ese intercambio va a ayudar a determinar si realmente el vehículo es el que ha atropellado a esa persona, ¿sí? La segunda fase, en el caso de suceso de tránsito típico, viene a ser la proyección, ¿ya? La proyección, como se han dado cuenta, no ocurre muchas veces, no se espera que ocurra. Esta proyección solamente se da cuando el vehículo va a gran velocidad. Cuando hablamos gran velocidad, cuando supere el límite establecido por las normas de tránsito. Si estoy por una calle, no puedo ir más de 30 kilómetros por hora. Pero si estoy apurado, me ocurre ir a 60. Obviamente, cuando si yo, para mi mala suerte, atropello a una persona, el cuerpo de esa persona va a salir volando, ¿no? Por tanto, si va a salir volando, va a dirigirse hacia arriba y hacia atrás, ¿ya? La proyección. Y va a impactar sobre las estructuras del vehículo, ¿sí? El trayecto de la víctima, es decir, a dónde es proyectado, va a depender del tipo de auto, la velocidad que se encuentra y dónde ha sido primero el contacto del cuerpo, porque muchas veces la proyección no puede ser necesariamente hacia atrás, como están viendo acá, sino la proyección puede ser adelante o puede ser a los costados. Va a depender bastante de la posición en la cual se encuentre la persona y la velocidad del vehículo, ¿ya? La tercera fase es la caída, es decir, el contacto del cuerpo con el pavimento, el contacto del cuerpo con la carretera, el contacto del cuerpo con la tierra, con la pista, ¿sí? En la cual se puede apreciar lesiones por contusión, fracturas de cráneo o golpe contra golpe. Si bien es cierto, la mayoría de lesiones se dan en la primera fase de choque o proyección, también en la caída puede provocarse lesiones, ¿ya? Que muchas veces pueden ser mortales. ¿Por qué? Porque en la fase primaria lo que se va a afectar generalmente o bien es la parte superior o la parte inferior del cuerpo. Va a afectar extremidades, ¿no? Extremidades que inmediatamente no van a poner en peligro de muerte a la persona. Sin embargo, en la caída sí se pueden comprometer zonas vitales. Ejemplo, el tórax, ejemplo, la cabeza, ¿ya? Entonces, en la caída puede ser muchas veces, puede existir ahí, podemos afirmar que está la causa de muerte, ¿sí? Como están viendo aquí en estos cadáveres,
en la caída se ha producido la pérdida de dientes, por ejemplo. Se ha producido acá eh, eh, acá una hemorragia intraparenquimal. Se ha producido fractura de calota de cráneo. Se ha producido fractura de base de cráneo por el golpe en la cabeza. Entonces, la caída puede provocar la muerte, ¿ya? El arrastre es el producto de la atracción del cuerpo sobre el pavimento. ¿Qué significa? El vehículo, las llantas del vehículo ya quieren pasar por encima del cuerpo. Como no pueden, va a haber un lapso en que lo va a arrastrar hasta que puedan superar ese obstáculo. El cuerpo tiene una altura, ¿verdad? Entonces, eso significa el arrastre, ¿ya? La atracción del cuerpo sobre el pavimento, no lo olviden. Está relacionada con el impulso del vehículo, es decir, la velocidad del vehículo que se pueda tener. Son clásicos del arrastre las escoriaciones lineales que podemos encontrar, ¿ya? Esas escoriaciones lineales van a estar relacionados con el arrastre. Aquí tenemos fotografías. Cuando ustedes vean ese tipo de escoriaciones, acá, escoriaciones estamos viendo acá de tipo lineal, ¿verdad? Lineal, lineal, lineal. Acá también es lineal. Aquí también. E incluso heridas así contusas en las partes sobresalientes son característicos de el arrastramiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pavimento, la pista, el asfalto, la superficie donde se desplaza el vehículo no es regular, es irregular, ¿ya? Entonces, cuando vean lesiones así, son provocadas por tránsito, no hay pierde, ¿ya? Escoriaciones lineales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos revisando con calma para que ustedes no se confundan, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Tenemos el aplastamiento. Significa que las llantas del vehículo han vencido la altura de la persona, del cuerpo. Por lo tanto, van a pasar por encima, ¿sí? El cuerpo es un obstáculo porque tiene una altura. Entonces, cuando ya pasa ese obstáculo, todo el peso del vehículo va a aplastar, como bien dice su nombre, al cuerpo de la persona, ¿ya? Como estamos viendo acá. Qué sé yo, 30, 40 toneladas pasan por encima del cuerpo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener lesiones por compresión, es decir, por toda esa presión que existe, equimosis y fracturas, ¿ya? Esas lesiones por aplastamiento son mortales. Imagínense, ningún cuerpo está preparado para soportar tanto peso, ¿no? Aquí está. Lesiones por aplastamiento. Por aquí pasó la llanta de un vehículo mayor, de un vehículo grande, para que se entienda. Acá. Lo que ha provocado prácticamente incluso es la amputación del miembro inferior. ¿Está? Y que las vísceras salgan a presión y estén diseminadas en la pista, ¿ya? Ha pasado por aquí. Acá también se puede ver el paso de la llanta. Vamos a ponerlo así. Aquí, que ha provocado fractura del tercio distal de ambos fémures, ¿no? Por lo tanto, la zona que es donde está la rótula y las tuberosidades femorales están distinguiéndose nítidamente, ¿ya? Esas son las huellas, las marcas de el aplastamiento, ¿no? Aquí también se puede ver las lesiones en banda, llamadas, que pueden ser de distintos tipos. Aquí están viendo que se pueden conjugar las lesiones de, tenemos acá una excoriación, ¿sí? Tenemos aquí una herida contusa, una herida contusa. Aquí estamos viendo un hematoma, ¿sí? Acá otra excoriación, acá una equimosis. Es decir, se presenta toda la gama de heridas contusas. En este diagrama o en este gráfico se está viendo cuál sería la disposición
de las lesiones cuando el vehículo pasa por encima, ¿no? Y la última fase viene a ser el machacamiento, que no es otra cosa que las llantas delanteras pasan, ¿verdad? Y las llantas traseras son las que rematan, ¿sí? Hasta el momento de pasar las llantas delanteras, el cuerpo donde se está apretando se levanta las otras partes y cuando pasa la llanta, todas las partes vuelven a chocar al piso, ¿no? Es el machacamiento. Y no solo eso, las llantas delanteras completan el trabajo. Eso puede llevar a que, como estamos viendo aquí, a amputaciones, a que el brazo ha salido amputado, el brazo está acá, y así viene, aquí está el mano. O puede pasar las decapitaciones, acá también vean, se ha amputado la mano. Entonces, el machacamiento viene a hacer eso, ¿ya? Generalmente el machacamiento ya se da cuando la persona está muerta, por lo tanto son lesiones en su mayoría postmortales, ¿ya? Bien, tenemos ahora el choque entre dos vehículos, ¿ya? A eso se llama colisión, ¿sí? Cuando dos vehículos chocan, para que se entienda. Pueden ser vehículos grandes, pequeños, grandes con pequeños, pequeños con grandes, pero dos vehículos tienen que colisionar, tienen que chocar, ¿no? Muy bien. Ojo, en el caso de hechos de tránsito, la bicicleta se considera también un vehículo, ¿ya? En todo caso, un vehículo no motorizado. ¿Se entendió? Un vehículo es todo elemento, todo objeto, toda máquina, si quiere que se utilice para movilizarse. Puede ser una bicicleta tranquilamente, sí. Por eso aquí estamos poniendo el ejemplo entre un camión y una bicicleta. Eso se llama una colisión. Una moto con un camión, una bicicleta con un auto y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es una colisión. Las colisiones pueden dividirse en las siguientes clases. Acá me olvidaba. En el caso de una bicicleta, la bicicleta también puede provocar lesiones que van a seguir los patrones que hemos visto, es decir, puede existir una fase de choque, una proyección, una caída, un arrastre, un aplastamiento, porque es un vehículo en movimiento. Obviamente las lesiones no serán de la magnitud que provocará, por ejemplo, un auto, una camioneta, pero son hechos de tránsito. Es por eso que las bicicletas, si bien es cierto, no se requiere un brevet para manejarlas, sin embargo, tienen que obedecer las leyes de tránsito. ¿Qué quiere decir? La bicicleta tiene que ir por la pista, ¿sí? Tiene que respetar los semáforos, tiene que respetar los cruces. Lamentablemente en nuestra ciudad capital no se ve eso, ¿no? Las bicicletas van por la vereda, uno está caminando a la vereda, están que le tocan el claxon, reniega todavía el conductor de la bicicleta que no le dan pase, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos simplemente avanza por la vereda y no le interesa nada, ¿sí? Entonces, si una bicicleta impacta a una persona en la vereda, en la pista, donde sea, eso también es un hecho de tránsito. Mucho cuidado para los que manejan bicicleta, ¿ya? Es un hecho de tránsito, está sujeto a las normas que rigen los hechos de tránsito. No es que solamente manejo bicicleta y no estaba manejando el vehículo, algo parecido. Sí es un hecho de tránsito y es tratado como tal por la policía. ¿Sí? Muy bien, las colisiones pueden dividirse en las siguientes clases. Puede ser colisión frontal central, es decir, los dos vehículos van a colisionar por su parte delantera, que estamos viendo. Este es adelante, la parte delantera y la parte trasera, ¿no? Entonces, por la parte delantera, colisión. Colisión frontal lateral, igual, la delantera, atrás, trasera, y están colisionando por la parte central o por la parte lateral, ¿ya? Están chocando al. Y colisión angular lateral, que significa que uno de los vehículos, la parte frontal de uno de los vehículos, aquí está la parte frontal, va a colisionar con la zona angular, con uno de los ángulos anteriores del otro vehículo, ¿ya? Acá es. Por eso se llama de tipo angular lateral.
Muy bien. ¿Se van a producir traumatismos en los ocupantes del vehículo por estas colisiones? Sí. Esos traumatismos pueden ser tan variados como los que hemos visto anteriormente, ¿ya? Vamos a dividirlo en lesiones en el conductor, lesiones en el copiloto y lesiones en los acompañantes. Entonces, ¿dónde están ubicados cada uno de estos actores? A ver, vamos a situarlo aquí, ¿ya? Se considera piloto o conductor aquella persona que está a cargo del manejo del vehículo, ¿sí? Esa persona que está a cargo del manejo del vehículo aquí en nuestro país está a la izquierda, ¿verdad? Ujú, En nuestro país digo porque en algunos países, por ejemplo Inglaterra, están ubicados a la derecha, en los países asiáticos también a la derecha. Pero en nuestro país, el piloto, el conductor, el chofer está en el lado izquierdo, ¿ya? Bien. ¿Hay un asiento adelante que está a su costado? Sí. Ese asiento va a ser llamado el asiento del copiloto o el asiento del acompañante, ¿ya? Como quieran llamarlo. Y las personas que van por detrás de esos asientos y en los asientos posteriores y subsiguientes van a ser llamados los pasajeros. ¿Esto se cumple para todo vehículo motorizado? Sí, igual. En una combi, piloto, copiloto y pasajeros. En un ómnibus igual, piloto, obviamente solamente en algunos hay un copiloto, pero sí hay pasajeros. ¿Ya? Entonces vamos a centrarnos en las lesiones propias de los pilotos o conductores. El piloto conductor casi siempre está con el cinturón de seguridad. Eso le brinda protección ante un número importante de lesiones, ¿no? Acá tenemos, está con el cinturón de seguridad, ¿verdad? Pero a pesar de estar con el cinturón de seguridad, ¿qué va a ocurrir cuando ocurre un choque? Hay la producción contra el ángulo del marco de parabrisas y el marco de la puerta izquierda, como se está viendo acá. La cabeza va a tender a ir necesariamente hacia esa zona. Acá, por lo tanto, se van a manifestar lesiones a ese nivel. Cuando el choque ha sido muy fuerte, como estamos viendo en esta fotografía, acá, incluso puede provocar la muerte con deformación facial. Vean ustedes cómo ha quedado. Prácticamente esa zona de la cara está hundida, ¿no? Vean ustedes acá está hundido. ¿Por qué? Porque impactado por la parte anterior del vehículo, ¿ya? Lo que va a provocarse son múltiples escoriaciones y heridas por fragmentos de vidrio. Y es lógico porque el parabrisas va a reventar. Esos fragmentos de vidrio van a caer en la cara. Puede presentarse lesiones en la cabeza y en el cuello, sí, es lógico, porque el cinturón de seguridad solamente va a proteger el tórax y abdomen de la inercia del impacto. Si cuando hay un impacto por inercia, mi cuerpo va a tender a irse hacia adelante. El cinturón de seguridad lo único que va a impedir es esa inercia. Entonces, el tórax y abdomen que van a estar fijos no se proyectan hacia adelante. Sin embargo, la cabeza va a ir con toda su fuerza hacia adelante. Como no puede avanzar más por inercia, se dirige hacia atrás. A eso se llama el latigazo cervical. Este latigazo cervical puede provocar desde esguinces, ya sea de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿sí? Hasta literalmente fracturas vertebrales, ¿ya? Las lesiones por latigazo. En todo conductor que ha sufrido un suceso de tránsito se tiene que realizar exámenes para poder descartar la presencia de fracturas o esguinces a nivel cervical. Bien, también puede provocarse lesiones por cinturón de seguridad. Sí, muchas veces esa inercia, esa energía cinética es bastante fuerte, que hace que el cuerpo se proyecte con una velocidad inusitada. Y como está siendo sujetada por el cinturón de seguridad, este último deja una impronta en el cuerpo. Recuerdan ustedes que en la sesión anterior hablamos de las improntas, ¿verdad? Bien, acá tenemos fotografías que nos muestran las improntas dejadas por el cinturón de seguridad. Obviamente se trata de hematomas, equimos y sus coreaciones que reproducen fielmente este elemento de protección. Vean ustedes acá, el cinturón de seguridad viene aquí y acá.
¿sí? Cinturón de seguridad viene para aquí. Reproducen fielmente. Obviamente este tipo de posición del cinturón de seguridad es aquí en nuestro país. En otros países el cinturón de seguridad que se utiliza es diferente. Puede tener distintas formas, ¿no? Hay algunos que solamente son de esta manera, ¿sí? O en otros países incluso adoptan una forma cruzada, ¿no? Estamos aquí en el Perú, pero es bueno que lo sepan cómo es en otros países. Entonces reproduce fielmente la forma del cinturón de seguridad, ¿no? Esto es importante saber. ¿Por qué? Porque el cinturón de seguridad en algunas ocasiones puede provocar, en el caso de mujeres embarazadas, lesiones que podrían conllevar a la muerte del producto. No solo eso, el piloto está hacia adelante, ¿verdad? Está adelante, está manejando y el timón está muy cerca al tórax. Entonces, cuando se produce el accidente, el choque, su cuerpo sale proyectado hacia adelante. Por más que esté con cinturón de seguridad, se proyecta con violencia. Y en algunas ocasiones, el tórax choca con el volante de una manera bastante violenta, provocando equimosis, hematomas, fractura de esternón o incluso lesiones internas como el hemopericardio que estamos viendo acá, ¿no? El hemopericardio que estamos viendo acá, obviamente en la necropsia se abre el pericardio y encontramos un coágulo dentro que está rodeando todo el corazón, ¿sí? El hemopericardio, que puede provocar la muerte como ustedes ya lo saben. También puede provocarse la ruptura de hígado porque el timón es grande y puede chocar todo lo que es el epigastro e hipocondrio. También puede provocarse la ruptura de vaso. En el hígado ya saben ustedes que es la víscera más grande, pero tiene cierta protección por la cápsula que lo está cubriendo, que es la cápsula de Gleason. Sin embargo, el vaso es un órgano lábil que no tiene esta protección, por lo tanto es más fácil que se rompa. La ruptura de hígado, ¿sí? Tiene todavía solución. La ruptura de vaso no. Sencillamente hay que sacarlo con todas las consecuencias que eso trae. Recuerden que el vaso cumple un rol importante en la capacitación de los linfocitos. Allí los linfocitos se capacitan. ¿Para qué se capacitan? Para defendernos de las bacterias encapsuladas. Si una persona tiene un accidente de tránsito con ruptura de vaso, el vaso tiene que sacarse. Si se saca el vaso, los linfocitos van a tener el principal órgano de maduración, de capacitación fuera de servicio, por así decirlo. No hay vaso. Por lo tanto, nuestra defensa contra estas bacterias encapsuladas disminuye notablemente. Conclusión, las bacterias encapsuladas, llámese Haemophilus influenza, llámese meningococo, llámese estreptococo, van a poder infectarnos libremente, provocar la enfermedad y en no pocas ocasiones la muerte. Solución. Solución es que estas personas que han perdido el vaso tengan que vacunarse anualmente contra estas enfermedades. Esos gérmenes, pero afortunadamente sí existen vacunas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Fracturas, obviamente, el descristal de brazos, ciliaco, fémur, en tobillo, etcétera, que son, obviamente se espera que se presenten en toda persona que ha sufrido este tipo de sucesos. Lesiones en el copiloto son similares al conductor, es decir, las lesiones a nivel de la cabeza, el rostro, los restos de vidrio, pero no van a tener lesiones a nivel del tórax por el timón, porque no hay timón a esa altura, ¿no? Lo que sí van a presentar son traumatismos en las rodillas, debido a que, como ustedes saben, a todos hemos subido alguna vez a algún vehículo, el espacio que existe entre los miembros inferiores y el vehículo, en el caso del piloto, es quizás un poquito más amplio, más holgado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener espacio, sobre todo en el lado derecho, para poder nosotros acelerar y desacelerar, ¿ya? Acelerar y desacelerar. Sin embargo, en el copiloto
el espacio está limitado, ¿verdad? Está limitado por la guantera, está limitado por el ventilador, está limitado por varias estructuras acá. Por lo tanto, en el copiloto son frecuentes los traumatismos en la rodilla, los traumatismos en la rótula y porción distal del fémur. Muy bien. Lesiones en los pasajeros traseros, es decir, los que se encuentran detrás, también van a sufrir traumatismos, ¿sí? Acá nuestra legislación, nuestra norma todavía no obliga a que todos los pasajeros utilicen cinturón de seguridad, ¿ya? Opcional. Eso puede llevar a que en el caso de un accidente, un suceso de tránsito, los pasajeros que no están con cinturón de seguridad sean proyectados violentamente hacia adelante, provocando traumatismos en el cráneo, el rostro, contusiones, etcétera. ¿Sí? No pocas ocasiones compromete la vida. ¿Ya? A ver qué tenemos acá. Tenemos otras fotos de distintas situaciones de sucesos de tránsito. Aquí está dentro del vehículo, vean ustedes. Está dentro del vehículo. Sin embargo, el choque ha sido tan fuerte que prácticamente la hemicara izquierda ha impactado y queda completamente destrozada, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos también otra persona que ha sufrido un atropello. El atropello ha sido tan atroz que incluso ha habido desmembramiento, descuartizamiento. Aquí también, ¿sí? La mitad del cuerpo. Acá tenemos la mitad del cuerpo junto con las vísceras del intestino que están al otro extremo, ¿ya? Por si acaso, esto corresponde al mismo cuerpo, ¿ah? Es decir, esta es la parte superior y esta es la parte inferior, ¿ya? Por si acaso. Igual tenemos múltiples fotografías que nos hacen ver la magnitud de las lesiones. Aquí obviamente el golpe en la cabeza ha sido tan fuerte que toda la masa encefálica está en el piso. Aquí el vehículo, en este caso la moto, o esto ha sido por una moto, ha pasado prácticamente por la mitad de la cabeza. Lo que ha hecho es el paso así a gran velocidad. La llanta de la moto era nueva, por lo tanto era bastante abrasiva, lo que ha conllevado a la pérdida del tejido de la justa en la mitad de la cara. Son fotografías que nos ilustran lo, las lesiones que pueden ser de necesidad mortal en el caso de un suceso de tránsito, ¿no? El cinturón de seguridad es un arnés diseñado para que el cuerpo no se proyecte hacia adelante, ¿no? Para mantenerlo en la medida de lo posible cerca en el asiento. Se utilizaba primero en aviones. En avión es lógico porque en el avión tiene que maniobrar de un lado a otro. Está sujeta a la inercia y si no lleva un cinturón de seguridad, el piloto va a estar yendo a todos lados, hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, etcétera. Para evitar eso, se ha utilizado en aeronaves. Ha tenido su auge en los años 30, sobre todo cuando el uso de aviones de combate se ha generalizado. Recuerden ustedes que la gran mayoría, por no decir toda la tecnología que nosotros tenemos a nuestra disposición ahora, no es que haya sido desarrollada para beneficio del común de las personas, sino que ha sido desarrollado primero para uso militar. Después de unos 10 años aproximadamente de uso militar, lo liberan para uso civil, ¿ya? Igual ha ocurrido con el cinturón de seguridad, ¿sí? Muy bien, es una forma de seguridad pasiva más efectiva jamás inventado, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede salvar vidas. La persona que te usa cinturón de seguridad y participa o es o sufre un suceso de tránsito va a reducir sus lesiones, va a reducir la tasa de mortalidad. Puede que presente lesiones latigazos cervicales, guinces, fracturas, qué sé yo, pero imagínense que no, sin cinturón de seguridad, las lesiones serían mayores. Los cascos también pueden salvar vidas, sobre todo en vehículos, ¿sí?, lineales. ¿Cuáles son vehículos lineales? Que solamente tienen dos o tres ruedas, ¿ya? Esos son vehículos, perdón, solamente tienen dos ruedas, una rueda delantera y una trasera.
¿Por qué se llama lineal? Porque para poder manejarlas hay que mantener un equilibrio. Estamos hablando de motocicletas y bicicletas. Entonces, en estos vehículos lineales es necesario utilizar cascos, ¿ya? Porque el casco va a evitar golpes o heridas en la cabeza devastadoras e incapacitantes. Se ha visto que los cascos, con solo hecho de utilizar el casco, reduce drásticamente las tasas de mortalidad. Es por eso que, por ejemplo, en la pandemia, la policía ya estaba controlando que los ciclistas utilicen las medidas de seguridad respectivas, casco, luces refrescantes, chalecos reflectantes, etcétera, ante el número inusitado de personas que se movilizaban por bicicleta. Lamentablemente, digo lamentablemente porque las personas han perdido esa costumbre, lamentablemente porque cada vez hay mayores vehículos, mayor contaminación, más personas que son sedentarias. El hecho es que el uso de la bicicleta se ha reducido. Eso ha conllevado a que se pierda el interés por su regulación, ¿ya? En el caso de los motociclistas, ha ocurrido lo contrario. Una gran proliferación de motociclistas en toda nuestra ciudad. Ya no es raro hacer un pedido, pagar de repente el costo del envío, el flete, y que tengamos lo que hemos pedido en cuestión de minutos, ¿no? 10, 15 minutos, 20 minutos. Lo envían, ¿por qué? Por moto. Ya no es raro solicitar de repente algún servicio, comida rápida, el gas, algún producto y me lo traen a mi casa por motocicleta. Entonces, el aumento de motociclistas ha hecho que sí se controlen las medidas de seguridad, ¿ya? Tienen que llevar casco, chaleco, etcétera. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre el tema? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Preguntas, dudas? Doctor, una pregunta, bueno, más una curiosidad. ¿Cómo es el mecanismo en este caso de la bolsa de aire? ¿De qué? La bolsa de aire, el airbag para los conductores. Las voluntarias son medidas de seguridad adicionales, no son obligatorias, ¿ya? Son adicionales. Obviamente eso tiene un costo, el costo de instalación, el costo de mantenimiento. Yo puedo comprar un vehículo con ese airbag, pero si no le hago el mantenimiento, sencillamente no me va a funcionar. Pues tiene un costo de instalación, un costo de mantenimiento. El airbag sencillamente reacciona ante un golpe fuerte. Sí, eso también ha sido controversial, porque si reacciona ante un golpe fuerte, no especifican cuánto es fuerte, solamente lo menciono. Entonces, ¿qué significa esto? Se ha visto que en algunos vehículos son bastante sensibles. Una persona se acerca y golpea el vehículo con ambas manos, o sobre el capó, con bastante fuerza o una patada. Eso bastaría para que el airbag se active. El airbag es una bolsa que se hincha de aire a presión, lo cual amortigua, ¿no? La amortigua el golpe, la inercia del cuerpo que se proyecta hacia adelante. ¿Sí? Entonces, esa es la función del airbag. Realmente cuando detecte el golpe, ¿sí? Se libera el seguro y automáticamente se infla. No se infla con aire, por si acaso, no se infla con el aire que estamos nosotros, sino se infla con un gas comprimido, ¿verdad? Está comprimido a presión y se libera. Infla el airbag y hace que aparentemente no tengamos tantas lesiones. Hay airbags delanteros, hay también traseros, ¿no? Pero tiene un costo y su mantenimiento. Muy bien, preguntas, dudas de otro tipo. ¿Es necesario que ustedes sepan todo esto? Sí, es necesario porque quizás van a realizar necropsias en hechos de tránsito. Tienen que saber distinguir las lesiones, tienen que saber explicarlas, porque el hecho que sea un suceso de tránsito no implica que ustedes sean llamados a los tribunales, sean llamados por el juez o el fiscal para que expliquen la naturaleza de la lesión, para que expliquen el agente, para que expliquen cómo se ha producido esa lesión. Entonces ya ustedes tienen que estar en la capacidad de ilustrar al operador de justicia, ¿no? Preguntas, dudas.
Preguntas, dudas. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿No tienen preguntas entonces? No, porque no, por Muy bien. No tienen preguntas. No es tan extenso de repente el tema, pero no por ello es poco importante, ¿ya? Muy bien, si no hay más preguntas, daríamos por concluida la sesión. Vamos a dejar la grabación. Muy bien, nos restaría un par de temas que tenemos, tres temas que tenemos que organizar, ¿no? En las dos sesiones que nos faltan. Estamos en la semana 4, no, cuatro temas que tenemos que organizar en 3 sesiones, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Sí, asistan a sus prácticas, chicos, asistan a sus prácticas. Hay informes de sus tutores que no están asistiendo. No van a llevar el curso de medicina legal en otra opción, en otra oportunidad. No van a tener de repente la poder ingresar al área forense con la facilidad con la que están haciéndolo ahora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando vayan a sus prácticas traten de sacar el mayor provecho posible, ¿ya? Con sus profesores. Asistan, no solamente por la nota, sino por el hecho que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Bien, nos vemos entonces la siguiente semana. Dejamos de compartir. Nos vemos, Muchas chicos. Hasta gracias, doctor. luego. A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, quería saber, ¿en algún momento vamos a rotar? Eso no me han dicho. Voy a conversar el día mañana o el día lunes, ¿ya? No me han informado. Como les repito, la programación la hace la escuela, ¿no? Lo lógico es que yo pudiera organizarlo, ¿no? Sin embargo, no me dan esa potestad. Porque si yo los organizaría, les diría, les pasaría un cronograma, ¿verdad? A tal semana ya rota, miren chicos, tienen que rotar, van acá, van allá. No me dan esa potestad, ¿no? Lo manejan la escuela. Entonces tengo que ver que ellos cómo lo han planificado. En todo caso, conversaré y, bueno, vamos a esperar qué me dicen, ¿ya? ¿Sí? Sí, está bien, doctor, ¿Alguna gracias. otra pregunta? Muy bien, nos despedimos entonces. Hasta luego. Gracias. gracias. Gracias, doctor.